Buenas noches a todas y a todos los participantes. Agradecer por la puntualidad. No, hoy día no voy a poder hacer uso de la cámara porque ayer he tenido cortes en el internet, entonces quiero no usar la cámara para que podamos tener una clase sin interferencias, ¿ya? Hoy día, ¿quién nos ha tocado? No sé si ven la imagen, ¿me pueden decir, por favor? Se ve, Chinky. Ya. Se ve Hoy día nos ha tocado ver el tema de la ley 1173. ¿Qué es la ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia de niños, niñas y adolescentes y mujeres del 3 de mayo del año 2000? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿No? Cuando han promulgado nos han dicho que era lograr la mayor efectividad de las medidas de protección especial. Y es así que se han subdividido las medidas necesarias que son para la niñez y adolescencia y diferentes las de las mujeres. Es decir, las medidas de protección previstas en el artículo 35 de la ley 348 se han dividido en dos. Otro también de los objetivos de la ley 1173 es evitar la revictimización hacia la resolución integral del conflicto para un mejor acceso a la justicia. ¿Cuál es el objeto de la ley? Nos decía la resolución de conflictos penales, profundizando la oralidad, fortaleciendo la lucha contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y la finalidad es evitar el retardo procesal y abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. La víctima, entonces, en este caso, son las personas directamente ofendidas por el delito, ¿no? Los que están preveyendo la ley 1173. También hay una mención especial a las personas jurídicas, como la Oficina Jurídica para la Mujer. También es otra de las víctimas, dice el Estado, a través de sus instituciones, y el cónyuge o conviviente, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda consanguinidad, al hijo o padre, madre adoptivo, al heredero o heredera testamentaria. ¿Cuáles son los principios entonces del acceso a la justicia para las víctimas? Estarían entonces la gratuidad, que ya estaba previsto en la ley 348, la celeridad, la oralidad de los procesos, la legitimidad de la prueba. No olvidemos, con referencia a la prueba, tenemos el tema de la informalidad, la publicidad de los procesos, la inmediatez y continuidad, que significa que cuando un juicio se inicia, no puede decir, bueno, para el próximo mes se fija otra audiencia de otra hora, así como hacían en otros ¿no? Algunos juzgados. La protección y en la economía procesal, la accesibilidad, que todas las personas que sufren o han sufrido violencia tengan acceso a la justicia, la excusa, la verdad material, la carga de la prueba, la imposición de medidas cautelares, la confidencialidad y la reparación, ¿no? Son entonces estos principios que están previstos. ¿Cuáles son los procesos penales en el caso de violencia contra la niñez y adolescencia? Las mujeres, ¿no? Aquí vamos a hacer, es un diagrama donde primero que se conoce el hecho de la violencia. Después de que ha sucedido un hecho de violencia, puede ser violencia psicológica, violencia física. ¿Qué se hace? Se hace la denuncia. ¿Quién puede hacer la denuncia? Puede hacer directamente la víctima, ya hemos dicho quiénes se puede considerar víctima, o a través de un promotor de denuncia, que es Servicio Legal Integral Municipal. En la etapa preliminar se avisa o se informa al juzgado de instrucción. Esta etapa, en la etapa preliminar, cuando concluye, termina en una imputación, y cuando concluye esta etapa preparatoria, ya con la acusación. Después de la acusación, se fija el juicio oral
y público contradictorio y pasa directamente a un tribunal de sentencia o a un juez de sentencia, de acuerdo a delito tipificado. Sale la sentencia, luego viene la apelación que se lleva a la sala penal y el auto de vista. Posteriormente, las partes pueden todavía tener el otro recurso, que es la casación, el auto supremo y finalmente la ejecutoria de la sentencia, ¿no? Este es un resumen de qué es lo que pasa en un proceso de la ley 348. Cuando yo inicio la etapa de instrucción, cuando ya se conoce el hecho de violencia y presento mi denuncia, que ahora bien sabemos que podemos presentar directamente a la fiscalía, no necesitamos un abogado, no necesitamos al SLIM, pero también se puede iniciar a través de los servicios legales integrales municipales, a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a través del Servicio Plurinacional de Defensa o del Servicio Integral Plurinacional. Entonces, estas son las instituciones que promueven la denuncia. No son instituciones de denuncia. Yo creo que esta parte es bien importante y tenemos que tener claro, porque muchas veces cuando hemos hecho una encuesta y hemos preguntado dónde debo iniciar la denuncia, el mismo servicio, el SLIM ha indicado que ellos son instancias de denuncia, pero no, son instancias que promueven la denuncia a las víctimas, donde deban hacer la denuncia al Ministerio Público. En la ley 1173 refiere que la víctima solo puede declarar una vez, ¿ya? Y ahí presenta la querella y también habla de la declaración del imputado y la imputación. Entonces, cuando se va a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, también se puede ir a hacer la denuncia a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o al Ministerio. ¿Cuál es la función de la policía? En este caso, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que se ha implementado a partir de la Ley 348, tiene que realizar la función de investigación de los hechos bajo la dirección funcional del Ministerio, ¿no? Y además, encargado de la prevención, auxilio e investigación. Tiene que identificar y además aprender a los presuntos responsables del hecho de violencia bajo la dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público, quien es el que ejerce la acción penal, es el responsable de la investigación de los delitos, reúne las pruebas necesarias en el plazo de 8 días. Además, el Ministerio Público asegura que la víctima y el imputado tienen que ser asistidos por un abogado, puede ser particular o estatal. También el Ministerio Público inspecciona los centros policiales de detención para verificar el respeto de los derechos fundamentales y requiere las medidas de protección para que pueda recibir la víctima atención psicológica y sobre todo también asegura de que todos los indicios o elementos recolectados sean debidamente resguardados dentro de la cadena de custodia durante la etapa previa. Entonces, ¿qué es la revictimización, no? Cuando hablamos de revictimización, está ya previsto en la ley 1173, ¿no? Y también en la 348, ¿no? Nos dice que se conoce como revictimización o victimización secundaria o doble victimización, el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de las instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, ya sea de malos tratos o de violencia de género, secuestros, violencia sexual, a la hora de investigar el delito o instruir investigaciones oportunas. A ver, yo les voy a decir, por ejemplo, algo curioso. Nosotros estamos llevando un caso de violencia sexual y hemos solicitado que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no les voy a decir de dónde, obviamente, pueda remitir cierta información a la Fiscalía.
¿Qué hace el fiscal? Nos da un requerimiento para que la Defensoría remita ese informe al fiscal. ¿Y cómo yo voy a revictimizar a la víctima? ¿Qué tienen que ver? Me dirán ustedes. Tiene que ver porque en este caso en el que estamos llevando, la víctima, que es de un hecho de violencia sexual, había llevado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y adivinen qué, le habían dicho, tiene que notificarnos el policía asignado al caso. ¿Ustedes consideran que este hecho es o no es una revictimización? Si bien sabemos que los requerimientos muchas veces son llevados por la víctima, incluso lo llevan a diferentes instancias. Nosotros hemos tenido al Hospital Viema para pedir informes médicos, llevamos a plataforma del juzgado, los requerimientos, llevamos a migración, bueno, llevamos a Entel, a Viva, y no nos piden que sea el policía investigador, ¿no? Entonces, este tipo de hechos, ¿qué hacen? Las víctimas se sienten impotentes, porque obviamente aquí hay policías, los policías no tienen todo el tiempo del mundo para llevar ellos personalmente ¿no? Entonces, por eso estoy hablando con el tema de revictimización. Sin darnos cuenta, como instituciones, a veces nosotros revictimizamos a las víctimas de una u otra manera. No nos damos cuenta que la ley, en este caso, es el tema de la formalidad. Entonces, la normativa aplicable internacional y nacional en casos de violencia para evitar la revictimización, porque es un mandato, será nuestra Constitución Política del Estado, la Ley 348, la Ley 548, que es el Código Niño, la Ley 1173, estamos viendo ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Educar. ¿Cuáles son ahora las acciones que se realiza en la etapa preparatoria? ¿No? Cuando hemos iniciado ya la víctima, primero nos dicen que como instituciones del Estado, la sociedad civil, queda absolutamente prohibido la revictimización. Y para esto, las autoridades judicial y la autoridad fiscal va a disponer que los testimonios o declaraciones que debe aportar la víctima sean realizados por única vez con carácter privado. Ahora la pregunta que les tengo es, ¿ustedes consideran que se está realizando una vez la declaración? Estaremos cumpliendo, ustedes que son instancias de la Defensoría, del Servicio Legal, estaremos cumpliendo nosotros con este mandato de la ley 1173. Dígame sí o no. ¿Quién me quiere responder? Son 39 personas. No necesito que me digan por qué nada, solamente díganme si se cumple o no se cumple. ¿Quién se anima? Gary Ramos, ¿estamos cumpliendo sí o no? Buenas noches. Yo creo que por más que nos esforcemos en no revictimizar a la víctima, a veces hasta incluso sin querer lo hacemos, doctora. Gracias. Muy buena respuesta, ¿no? Entonces, no estamos cumpliendo, como dice, es a veces el contexto nos da para el tema de revictimizar. También nos habla del certificado médico y la recolección de evidencias. Nos dicen que los certificados médicos que acrediten el estado físico de la víctima, niña o adolescente o mujer que hubiera sufrido una agresión físico-sexual, deberá extenderse en forma inmediata y obligatoria por cualquier profesional de salud del sistema público de salud y seguro a corto plazo, que dice que no se quieren ser homologados. Pero tampoco se cumple, porque cuando presentamos al IDIC, sí o sí, A mí, yo voy a solicitamos lavar ahorita. la A homologación. la cama, échate, mamita. Ya es preocupado, ¿no ves? Vamos a solicitar, por Te la favor, acabo, la que si tienes que alguien nos cuidar la puede mamá. ayudar con apagando los micrófonos. No sé quién se quiere animar. De Va a violencia tener sexual, que funcionar la dedocracia, Jinky.
Por favor, entonces, hay alguien que, tal vez tú, Cecilia. En casos de violencia sexual, el personal del sistema público y salud y seguro a corto plazo podrán recolectar evidencias sin necesidad de requerimiento fiscal, cumpliendo la cadena de custodia. Tampoco se está cumpliendo. Nosotros hemos tenido casos de violencia o de intento de feminicidio, pero no había el tema de recolectar las evidencias, ¿no? Siempre han esperado que sea la policía o que vaya los médicos forenses a esta recolección. Tal vez sea porque no conoce el sistema de salud, la ley 1170. La querella se puede presentar por escrito al fiscal y posteriormente será puesto a conocimiento de quién, del INPE. La sentencia constitucional 0206 del 5 de febrero nos dice, es algo que no debemos olvidar y es algo que siempre olvidamos. Y a veces preguntamos y a veces metemos la. En caso de embarazo producto de violación, rapto, estupro o incesto, la víctima, niña, adolescente, joven, adulta, podrá, así lo decide, acceder a la realización de la interrupción legal del embarazo, donde basta la sola denuncia por los delitos mencionados, no siendo necesario una acción formal. Hemos tenido casos, lamentablemente, de la provincia y del cercado, no ahora, sino hace 2 o 3 años, donde la víctima, era, bueno, en un caso de una niña, en otro caso de un adolescente que había sido víctima de violencia sexual, había recurrido con el tema del aborto. ¿Y qué le han dicho? Que tiene que hacer la denuncia, que tiene que presentar la querella, y la víctima, yo no quiero presentar, o sea, porque el hecho ha ocurrido, bueno, en un lugar súper oscuro, alejado, ¿no? Donde la niña, donde la adolescente iba al baño. Entonces, ¿a quién voy a denunciar? No tengo dinero para caminar. ¿Qué le han dicho en el Slim? Que no se puede. Cuando sí se podía, le han dicho que no se puede. Igual de una provincia han dicho, no, no se puede, tiene que hacer la denuncia, vamos a preguntar allá, vamos a. Entonces, no debemos olvidar, este es un mandato y esta sentencia se cumple o se cumple. ¿Qué significa se cumple o se cumple? Significa que si yo voy a decir, no, señorita, o no, niña, o no, que qué va a decir, mamá, que va a decir esto, que tenga al niño, que no tiene la culpa, no, nosotros tenemos que lo que dice. ¿Ya? Entonces, es importante, desde donde están trabajando ustedes, que no necesitan ni siquiera iniciar la acción penal. ¿Ya? Entonces, si la niña, la adolescente ha recurrido, ha ido a la instancia del promotora de la denuncia, defensoría o el SLIM, entonces inmediatamente puede acceder a lo que solicita la víctima. La resolución integral nos dice, en casos de violencia físico-sexual contra mujeres por delitos con pena igual o superior a 4 años, la víctima o su representante podrá también plantear el divorcio o la desvinculación de la ruptura del proyecto de vida en común. Y también el mismo juez podrá solicitar la guardia y la asistencia familiar. Hasta ahora, en Cochabamba no hemos visto ningún caso con referencia a la resolución integral. Solamente en Talata o en Punata, que nunca me acuerdo cuál de los dos, que se ha hecho una vez en una audiencia de medidas cautelares, se ha resuelto el divorcio, el juez ha resuelto la guarda y la asistencia familiar. En la etapa preparatoria, entonces, el agresor registra la declaración y se entrega al imputado o a su abogado el duplicado del registro realizado. ¿Qué significa, no? La denuncia que han realizado en su contra. Concluida la declaración, se firmará un acta sucinta con el objeto de dejar constancia la realización del acto. Las declaraciones del imputado se registrarán digitalmente, garantizando su individualización, fidelidad, inalterabilidad y su conservación.
¿Qué son ahora las medidas de protección y para qué sirven? La finalidad es interrumpir o impedir que la violencia contra la mujer cese, o en este caso, que se haya consumado o se realiza la investigación, procesamiento o sanción. La finalidad tiene que ser inmediata. ¿Qué significa inmediata? Porque la autoridad judicial tiene que imponer para salvaguardar la vida física, psicológica y sexual, además de los derechos patrimoniales y económicos de las mujeres. No puede decirle, oh, señora, vuelva mañana, vuelva pasado. Esos vuelvas pasado y mañana han tenido consecuencias nefastas y esa señora ha sido una más del número. ¿No? Hemos conocido bastantes casos en la ciudad. Urgencia, nos dice, tiene que ser urgente y la ratificación inmediata, ¿no? Porque la protección tiene que ser dispuesta por el fiscal o el servidor policial o cualquier autoridad para la atención. Antes no había, antes de la ley 1173, la policía ni el SLIM podían disponer estas medidas. Ahora, de acuerdo a la ley 1173, hay determinadas medidas que puede disponer la policía, hay determinadas medidas que puede disponer el servicio legal. ¿Cuánto tiempo van a durar? Mientras dure los motivos que la fundaron. Cuando estaba la ley 348 y no sabíamos cómo se cumplían las medidas de protección, entonces la autoridad pedíamos que se cumpla, que el agresor le seguía llamando, le seguía molestando, etcétera, y no había forma, ¿no es cierto? No había forma, pero ahora con la ley 1173, ahora se puede disponer la detención de 3 días o como máximo de 6 días, de acuerdo a la gravedad del hecho. Ahora, ¿cuáles son las medidas de protección? ¿Ya? Las medidas de protección, ahora, según la ley 1173, ya les he dicho, hay para los niños y hay para las mujeres. ¿Ya? Entonces, las medidas para los niños y adolescentes es la salida o desocupación del domicilio, la prohibición del ingreso o domicilio de la víctima, no comunicarse directa o indirectamente, la devolución de sus objetos en forma personales o personales de la víctima, prohibición de acercarse, prohibición de transitar por los lugares donde frecuenta la víctima, prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas, la suspensión del régimen de visitas o la guarda compartida o custodia, la prohibición de interferir en la crianza de los niños, someterse a programas de tratamiento reflexivo, la fijación provisional de la asistencia familiar y en el delito de feminicidio cometido por el cónyuge, la guarda provisional del niño o niño adolescente se va a otorgar a la familia en línea materna. ¿Cuáles son las medidas de la ley 1173 para las mujeres? Es ordenar la salida del agresor, disponer la asistencia familiar, prohibir comunicarse o intimidar o molestar, suspender temporalmente las visitas, disponer la entrega de los documentos, el congelamiento de las cuentas, que hasta ahora no he visto que haya las autoridades cumplido con esta. Nosotros como institución lo hemos solicitado muchas veces. Someterse a programas, prohibir al agresor vender o hipotecar los bienes, acercarse o prohibir acercarse al domicilio, prohibir acciones de amenaza o intimación, la retención de documentos de propiedad, prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio, guarda, crianza y educación de los hijos, prohibición de interferir de cualquier forma esta repetida de los hijos y prohibición de interferir. En la etapa preparatoria, entonces, ya hemos visto el inicio, la audiencia de medidas cautelares, los actos investigativos y el informe conclusivo para ir a la acusación.
Entonces, el juez de instrucción, un juez dice, realiza el control de la investigación del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público yo solicito, señor juez, solicito tal requerimiento de tal cosa o la otra cosa, a veces el Ministerio Público me niega, me dice fundamente que no hay lugar, etcétera. Entonces yo puedo pedir al juez que controle esta accionar del Ministerio Público. Luego pasa la resolución de imputación formal. El fiscal tiene que objetivamente identificar la existencia del hecho y los hechos atribuibles a cada uno en su grado de participación, y además tiene que haber elementos de prueba. ¿Qué pasa? Ahí nos fijan la audiencia de medidas cautelares. Si rechaza el fiscal, entonces las partes pueden objetar en 5 días, ¿no? Y el Ministerio Público tendrá la oportunidad de llevar dentro del plazo, también están hablando ya de los buzones de la ciudadanía digital. Entonces, cuando el fiscal rechace, entonces cuando supuestamente no ha existido el hecho, cuando resulte que el hecho no existió o no está tipificado como delito y la investigación no haya aportado elementos suficientes. ¿Qué significa? No haya prueba suficiente en la investigación. En la etapa preparatoria, entonces, en las medidas cautelares personales, cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad el autor, ¿no? Hay los presupuestos del peligro de fuga, que es cuando el imputado no se va a someter o va a evadir la justicia. Hay el peligro de obstaculización, cuando el imputado con su comportamiento va a entorpecer la averiguación de los hechos. La audiencia cautelar será apelable en el plazo de 72 horas. Es importante que consideremos el plazo. Digamos, nosotros como Servicio Legal Integral o como Oficina Jurídica hemos pedido la detención del agresor y el juez nos ha dicho no, que se vaya a casita nomás. Entonces nosotros tenemos que apelar. 72 horas cuentan por si acaso sábados, domingos, feriados, ¿no? Entonces es importante que sepamos esto. Si el juez no determina una medida cautelar personal, va a disponer la atención de Hasta con eso ha cantado. en su propio domicilio o en el de otra persona. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la detención preventiva? Que el imputado no se va a someter al proceso, que el plazo de duración de la detención preventiva será solicitado por la víctima o el fiscal, ¿no? Ahora los fiscales tienen que fundamentar y decir que esta persona esté detenida por 6 meses, pero tiene que decir para qué quiere que esa persona esté detenida 6 meses, ¿no? Y nos dice también que la detención preventiva será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado, ¿no? Y además cuando existan suficientes elementos para sostener que el imputado es con probabilidad el autor. Seguimos en la etapa preparatoria. No es aplicable la detención preventiva, dice los delitos aplicables cuando los delitos sean de acción privada. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificado, cuando se trate de personas mayores de 65 años, cuando se trate de mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia con hijos menores de 1 año, cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda o custodia a una niña o un niño menor de 6 años, y es aplicable en caso de narcotráfico, sustancias controladas, de contenido patrimonial contra el Estado, de contenido patrimonial que se ejerza con violencia física sobre las personas, contra la vida, la integridad sexual, niños y adolescentes y adultos mayores, y contra delitos de lesa humanidad, que son
el terrorismo, el genocidio, la patria y crímenes de... Cuando concluye ya la etapa preparatoria, ya hemos dicho que cuando puede emitir el fiscal una resolución de sobreseimiento, nuevamente voy a decir cuando el hecho no haya existido, y eso se impugna en 5 días y va al fiscal departamental para ratificar o no el sobreseimiento. Cuando es conclusivo, el fiscal va a presentar al juez de instrucción en el plazo de 24 horas para remitir al tribunal de sentencia correspondiente o al juzgado de sentencia. En esta etapa se puede aplicar salidas. También se puede aplicar la suspensión condicional de la pena cuando sea posible la suspensión condicional cuando se tengan delitos que sean inferiores o cuyo máximo sea de 6 años, ¿no? Entonces las partes pueden solicitar. También cuando el imputado presta su conformidad y cuando haya reparado el daño ocasionado firmando un acuerdo en la víctima. En esta parte hemos podido ver que las personas solicitan una salida alternativa, le presentan, firman un documento a la víctima, te voy a dar parto anticrético, te voy a pagar un seguro médico porque te causa un daño, etcétera, etcétera. No, bueno, las víctimas dicen voy a transar, voy a conciliar, y obviamente el agresor nunca cumple con esos acuerdos. Y hemos tenido varios casos en la víctima no ha cumplido ni con el anticrético, no ha cumplido con el médico, o sea, no cumple y aparte apela de esa suspensión, ¿no? Entonces, a veces las víctimas dicen, bueno, voy a aceptar, ¿no? Y ahí presentan el documento, pero generalmente, en varios casos, excepcionalmente, dice, puede ser planteada esta salida alternativa en el juicio. No es procedente la suspensión cuando se trate de delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Con referencia de la conciliación también es excepcional y no puede ser promovida, dice, por nadie, ni por el SLIM, ni por la policía, por nadie absolutamente. La conciliación únicamente puede ser promovida ¿por quién? Por la víctima, ¿no? El acuerdo conciliatorio va a suspender los plazos de prescripción civil y penal hasta que se verifique su cumplimiento integral, ¿no? Y cuando la solicitud sea presentada por el fiscal, para que sea procedente, deberá contar con la aceptación del imputado y su defensor. Deberá estar fundada en la admisión del hecho. ¿Qué significa? Yo he sido la persona que ha agredido, ¿no? Entonces, él tiene que aceptar que ha habido un hecho. Ese es el procedimiento abreviado. ¿Qué significa? Que existe un reconocimiento voluntario de hecho que ha realizado. No se aplican estas salidas alternativas cuando el imputado ha sido reincidente, ¿no? Ya es la segunda salida alternativa, ¿no? Ya es la segunda mujer que está pegando, ya es la tercera vez que está en un juicio por violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, no se puede aplicar las salidas. Cuando no es reincidente y el imputado se encuentra en detención preventiva, entonces esto tiene que resolverse en 48 horas. ¿Qué casos van a ser llevados por un juzgado de sentencia? No nos debemos olvidar que hay diferencia entre los juzgados de sentencia y los tribunales de sentencia. En la etapa de juicio oral, entonces, en la fase esencial del proceso, se realiza sobre la base de una acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción, ¿no? Entonces, la acusación y ratifica en el juzgado de sentencia. ¿Cuáles son los juicios por delitos privados? Los juicios por delitos de acción pública flagrantes, los juicios por delitos de acción pública, salvo los establecidos en el artículo 52, la imposición o ratificación de medidas de protección, en especial en favor de la víctima, el procedimiento para la reparación del daño cuando se haya dictado sentencia
condenatoria y acción de libertad. Ahora vamos a ver cuáles son los delitos que van al tribunal de sentencia, ¿ya? Los delitos que van al tribunal de sentencia son el feminicidio, parricidio, infanticidio, lesiones graves, desaparición, reducción a la esclavitud, violación, violación niño y adolescente, padecimientos sexuales, rapto, proxenetismo, tráfico de personas, violencia sexual, pornografía, secuestro, enriquecimiento ilícito, tráfico, transporte, cohecho pasivo, cohecho activo y aduanero, ¿no? Traición, sometimiento parcial o degradación del dominio extranjero, espionaje. O sea, todos estos delitos, bueno, estos no los vamos a detallar, son los que conoce el tribunal de sentencia. ¿Cómo debe dirigir el juicio los miembros del tribunal? ¿No? El tribunal de sentencia tiene que tener un poder ordenador y disciplinario, tiene que valorar todos los medios de prueba y las mismas deben ser leídas la parte pertinente de la prueba literal, ¿no? En el juicio decimos, por favor, que se lea solamente la parte conclusiva, por ejemplo, ¿no? Tiene que mantener el orden adecuado en el desarrollo de la audiencia y además tiene que imponer sanciones disciplinarias a los abogados con hasta el 20% del salario mínimo nacional y también puede disponer el arresto por 8 horas. También puede ordenar la utilización del idioma originario donde se le valora, celebra el juicio. Se admiten como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos que pueden conducir al conocimiento de los hechos denunciados. En la prueba, el juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos en aplicación a las reglas de la sana fe. En el juicio oral, tiene que ver el tema de la oralidad, la inmediación, la continuidad y la publicidad. Estos son los principios referidos en la ley 1173. ¿Cuáles son las resoluciones apelables? No sé qué resoluciones podemos apelar. La emisión de la sentencia, se va a emitir una sentencia y después de la deliberación es sin interrupción. Excepcionalmente y por la complejidad del caso se puede emitir solo la parte resolutiva. Y después de 3 días ya nos notifican con la lectura del tenor íntegro de la sentencia. ¿Cuáles son las resoluciones apelables? Las que resuelven la suspensión condicional del proceso, las que resuelven una excepción o incidente, las que resuelven medidas cautelares o su sustitución, las que desestime la querella en delitos de acción, las que resuelven la objeción, la que declara la extinción de la acción, la que resuelve la reparación del daño, la que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales y la que concede, revoque o rechace la libertad condicional. ¿Cómo se realiza la apelación? Se presenta el memorial y interpongo y yo voy a fundamentar en la audiencia cuáles son los motivos de mi apelación. ¿No? Todo es oral. Igual la otra parte va a contestar en la audiencia la fundamentación y por qué quiere que se mantenga, ¿no? Entonces, en estos casos, dice, los recursos se van a interponer en forma inmediata y se remiten al juez superior, ¿no? Y la audiencia de aplicación se lleva además en el término de 5 días. ¿Qué beneficios se puede dar en el ejercicio de la sentencia? La redención, la ejecución penal y la libertad condicional. En la redención, el interno podrá redimir su condena impuesta 1 día de pena por 2 días de trabajo. ¿Cuándo se va a aplicar? Para niños, adolescentes, personas mayores de 65 años, personas con una discapacidad grave o que padezcan una enfermedad terminal.
La retención también es para las mujeres un día de pena por un día de trabajo, cuando se trata o de estudio, cuando se trata de mujeres que tengan hijos a su cargo. ¿Cuáles son sus requisitos? No estar condenada por un delito que no permite el indulto, ¿no? Porque dice, por ejemplo, en el caso de feminicidio nos dice, se le declara culpable con una pena privativa de libertad por 30 años sin derecho a indulto. Entonces no puede tener o beneficiarse de estas medidas. Haber cumplido las 2/5 partes, haber trabajado de manera regular bajo el control de la administración penitenciaria, no estar condenado por delitos de libertad sexual, no estar condenado por delitos de terrorismo, no estar condenado a una pena privativa de libertad superior a los 15 años por la ley 108. La libertad condicional consiste en el cumplimiento del resto de la condena de libertad. Se podrá conceder una sola vez y tiene que haber cumplido las 2/3 partes de la pena a personas de 65 años, a las personas que padezcan alguna enfermedad terminal, haber demostrado buena conducta, haber demostrado vocación de trabajo, y la resolución que disponga la libertad condicional debe indicar el domicilio señalado. ¿Cuál es la estructura de las oficinas? Estamos hablando ya de las oficinas gestoras, ¿no? Ya hemos entrado a causa de la pandemia en el tema de incluso audiencias virtuales, ¿no? Todos los sistemas informáticos, está el sorteo de las causas, las notificaciones, hacer seguimiento a las agendas, coordinar con el Ministerio Público, con el régimen penitenciario, el registro de audiencias, supervisar la información estadística, también seleccionar los documentos en forma digital para incorporar al sistema y emitir mandamientos emitidos. ¿Quién hace? El secretario. La secretaria dice la asistencia al juez, el inventario de los procesos. Estas son las actividades que hace la secretaria de los juzgados. Informa el vencimiento, proyecta combinatorias, asiste a las audiencias, emite providencias de medio trámite, custodia de las pruebas, coordina con la oficina gestora, informa a las partes con un buen trato, dirige al personal auxiliar, cumple tareas del o de la juez, redacta en forma de audiencia, ejerce y dirige casos que llegan a su oficina, es el juez. Juez o tribunal de sentencia tiene que haber ejercido por lo menos 4 años de abogado, no tiene que haber sido sancionado, tiene que hablar un idioma del lugar donde se postula, y el juez público 2 años de experiencia en docencia y además tiene que, dice, hablar un idioma original. ¿Cómo se realizan las notificaciones? En forma personal, ¿no? A falta de domicilio por el buzón judicial, y se tiene que informar cualquier cambio en audiencia, cuando nos dicen, bueno, quedan las partes notificadas, y a través de las oficinas gestoras dentro de los 24 horas, ¿no? Y ahora también nos están notificando a través del WhatsApp, ¿no? Del número telefónico, y creo que también este es un gran avance. También la otra forma de notificar es mediante los edictos, ¿no? La fiscalía, ¿cómo funciona? La fiscalía, el fiscal general del Estado, el fiscal departamental, el fiscal de materia, y también se han implementado los fiscales asistentes. Ese mismo día te envían una gran celebración. Ahora, ¿cómo funciona la policía? Tiene que recepcionar las denuncias, tiene que investigar los delitos y tiene que estar bajo la dirección del Ministerio Público, ¿no? Los delitos contra la violencia, contra las mujeres, los delitos comunes y de sustancias. Ahora, ¿qué es el Instituto de Investigaciones y qué puede realizar? El IDIF es el Instituto de Investigaciones Forenses. Estos institutos entonces realizan la investigación del hecho, ¿no? Tienen que ser personas que conozcan, ¿no? Ahora estamos hablando del IDIF, y también el ITCUP. El ITCUP, que es el Instituto de Investigación Técnico-Científica, que está a cargo de la policía.
¿Cómo debo participar junto con mi abogado en cada etapa? Bueno, en la primera etapa va a firmar la víctima la demanda, si lo hago ingresar con memorial, ¿no? Entonces, igual tiene que estar presente en el juicio oral y público, tiene que firmar en caso de que lleva las apelaciones, también los memoriales, tiene que estar en la etapa de las audiencias y las víctimas pueden estar o representantes colaborando, llevando a la víctima a declarar o al médico. En esta etapa, cuando vemos los certificados de violencia o las declaraciones que presta la víctima o las evaluaciones psicosociales, tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de víctimas mujeres. Hemos tenido nosotros un juicio el viernes, donde en un informe elaborado por el Servicio Legal Integral Municipal, no recuerdo de qué municipio, digamos, la víctima se llamaba Juana Pérez. Y a medida que iba en el final, ¿no es cierto?, en las recomendaciones nos decían que la señora Rosa de los Palotes, o sea, que se han equivocado en poner el nombre de la víctima, ¿no? Y obviamente el abogado va a reclamar, va a decir, ese informe no le corresponde a Rosa Pérez porque está el otro nombre. Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de elaborar nuestros informes. Ya tenemos una plantilla, ¿no? Yo creo que no sería oportuno, digamos, tener la plantilla porque cada caso es único y diferente, ¿no? Y ahí estamos viendo ya en los juicios cuando leen un informe y la otra parte obviamente quiere bajar esa prueba. El problema es para los abogados. La etapa preparatoria, dice, tiene que durar 6 meses. Ahí va a ser la inspección ocular, la declaración, la pericia psicológica. También con referencia a la pericia psicológica es un punto que tendríamos que discutir las instituciones porque están dando ahora, por ejemplo, hora para el año, para febrero, para marzo, ¿no? Entonces, igual en la pericia biológica, en un caso, la única bióloga estaba de baja médica y no hemos podido introducir una prueba. Entonces, es importante que este personal que está en el IDIP pueda cumplir con estas pericias para la etapa del juicio. Entonces aquí también la participación de la víctima o del denunciante durante la etapa deben asistir a todas las audiencias, ¿no? Nos dice con referencia. También es importante, ¿no? En la que el Servicio Legal Integral, si ha iniciado una denuncia, tiene que estar hasta que acabe el juicio. En el juicio que les decía del anterior viernes, han llamado al Servicio Legal Integral Municipal, que ha iniciado la demanda, pero nunca se ha presentado. Es más, han presentado un informe con varios errores. ¿Cuál es el cumplimiento de plazo de las notificaciones? Entonces, hay que notificar a la Fiscalía en las 24 horas a la víctima. Las víctimas tienen que presentar más bien sus pruebas cuando ya hay acusación en 10 días y hay que notificar al acusado en 10 días y todo esto se va a dictar, con esto se dicta el auto de apertura al juicio, ¿no? Y las partes sí o sí deben cumplir estos plazos que son fatales. No podemos presentar después de 20 días nuestra acusación y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de presentar toda la prueba, la acusación, ¿no? No podemos decir, bueno, me ratifico en lo que dice el fiscal. Puede ser que el fiscal no haya presentado alguna prueba que sea importante. Entonces, la participación de la víctima o acusación particular es durante la etapa, la víctima debe estar atenta y avisar si llegó o alguna notificación a su domicilio. La duración del juicio oral, una vez que se ha iniciado el juicio, tiene que ser continuo. No se puede suspender a no ser que haya prueba extraordinaria, ¿no? Y es importante igual en esta etapa la participación de la víctima que tiene que estar con el abogado, ¿no? Y tiene que estar hasta que concluya el juicio. Únicamente en casos de delitos de violencia sexual, la víctima puede solicitar que va a esperar afuera o está con representación convencional del SLIM o alguna institución porque no quiere estar en presencia de su agresor. Los plazos que nos dice la ley, dice 20 días para casación, pero son plazos que no se cumplen, ¿ya? Entonces, eso sería con referencia a la ley
1173. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a ver si tienen alguna pregunta. Solamente están hablando del link. ¿No tiene nadie ninguna pregunta? Creo que no hay ninguna Todos pregunta, ¿no? entendieron. ¿Sí? Digo, parece que todos entendieron el taller de Sí, mañana vamos a ver ya cuando estemos mañana en el taller, ya vamos a entender. Pero claro, o sea, lo de bueno es que esta ley ustedes manejan todos los días, ¿no es cierto? Pues por eso yo creo que no hay ninguna pregunta porque todas y los que están participando son abogados, policías, todo que manejan día a día la ley 1173. Claro, de todas formas, Jinky, como con lo que dices, recordarles mañana es el taller en el Hotel Ambasador ¿a qué hora, Jinky? Perdón, A las 8:30. a las 8:30. Antes de que se desconecten, por favor, necesitamos que se registren en el link del formulario que hemos enviado. Hasta ahora solamente 29 personas han podido registrarse. Esto es para que hagamos los certificados, por favor. No sé si se pueden registrar. Para los que ingresaron un poco después de que envié el último mensaje, voy a volver a enviar el link del formulario. Está en el chat, todos tienen acceso. Bueno, yo les recomendaría que por favor, se registren porque estamos queriendo con Save the Children dar un solo certificado con todas las horas que han participado para que les pueda servir, porque Save the Children también les ha dado talleres con referencia a la ley. Entonces va a ser importante para que tomemos estas horas que han tenido con nosotros y con Save the Children. También, Gabrielita, la foto tienes que sacar. Hay que sacar. Claro que sí. Amarillo. En ese Les caso, vamos a si tocar a pudieran todos. prender sus cámaras, por favor. Les vamos a invitar a todos que se animen a prender sus cámaras. Gracias, Mónica. Gracias, Freddy. ¿Quién más? ¿Quién da más? Nos faltan Lucinda. Anímense a poner sus cámaras, por favor. Prenderemos nuestras cámaras. Ahí le saco yo. No, ella va a sacar. Por favor, Adrián. les rogaríamos otra vez que podamos habilitar nuestras cámaras para sacar una fotito. ¿No se animan? Carolina, Magalí. Muchas gracias. Rubén Baltázar. Buenas noches, perdón, al principio nos registramos. ¿Debemos volvernos a registrar? Perdón, creo que hicieron una pregunta sobre el registro. Los que ya se han Sí, registrado esta sí, noche les- pueden no hacerlo, porque solo es un único registro. Ok, al principio sí nos registramos, ahora ya no nos vamos a registrar. No, es ¿Cierto? una Porque mañana te respuesta va a por imprimir. Mi mamá persona. me ha dicho que todo lo hurgado y que lo va a reimprimir mañana otra vez. Me va a No traer se le tarea, oye dile. bien, hay otra voz. Sí, perdón, ¿quién está haciendo la pregunta? Magali. Magali, ok. Sí, el registro de esta noche es único. Entren al link y solamente necesitan responderlo una vez.
Ah, ok. Listo, gracias. Gracias a ti, Magalí. Bueno, creo que no van a estar prendiendo muchos más sus cámaras, así que voy a sacar la foto ahora. Y voy a sacar 2 fotografías para que se vea a todos los participantes a la cuenta de 3. Por favor, prendan cámaras. 1, 2 y 3. Y una vez más, por favor. Nuevamente a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Hasta ahora tenemos 46 respuestas en el cuestionario. Son 55 participantes. Por favor, los que faltan. Si Dice tuvieran María algún- Elena Muñoz, ¿será que está registrado? Ya me lo puede ver, por favor. Claro que sí. María Elena Muñoz López está registrada. Muchas gracias, Lice. Un gusto. Todos los que ya estén registrados pueden salir de la reunión. Recordarles una vez más del taller de mañana en el Hotel Ambassador, por favor. Salir me vale. Gracias a todos los que han estado llenando. Solamente nos faltan 4 personas. Adriana, sí, claro que sí. Ahora mismo envío el link al grupo. Melissa Badani, en respuesta a tu pregunta, están convocados al Hotel Ambassador mañana a las 8:30 de la mañana. Sí, Vanessa, ¿estás levantando tu mano? Listo, ya hemos completado los 55 participantes de esta noche. Vamos a dejar el link abierto por si alguno no hubiera podido responder al cuestionario, pero en todo caso eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Creo que eso sería todo, Gabriela. Perfecto. Sí, Daniela Andrade, ¿cuál es tu pregunta?
Daniela, ahora mismo no podría responderte. En todo caso, si dejaste tu teléfono en el registro, voy a escribirte un poco más tarde después de que me confirmen qué se haría en ese caso. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los vemos mañana en el taller. Muy buenas noches.